Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Qué rico, buenos días. ¿Puedo decirlo otra vez? Buenos días, amada iglesia. Uf, me llenó eso. Gracias a Dios porque usted está acá y porque podemos una vez más abrir la palabra juntos. Esta vez en el libro de Tito, en el capítulo 1. Acompáñenos a todos ahí. Tito, capítulo 1. Para continuar con la tercera de lo que ha venido siendo la saga acerca de crecer como iglesia en el reconocimiento de pastores, ancianos, obispos, como queramos llamarle, fieles, irreprochables, según la palabra de Dios, para que sepamos como iglesia, dado nuestro tipo de gobierno de iglesia, recordemos que el tipo de iglesia nuestra, de gobierno de iglesia, es congregacionalista, con pluralidad de ancianos, lo cual significa que usted y yo como miembros tenemos una altísima responsabilidad de conocer las Escrituras antes de tomar una decisión como miembros de iglesia, especialmente lo que compete a ratificaciones de ancianos para que puedan fungir en esa labor en medio nuestro. Así que esta es la tercera en esa intención. Las anteriores tienen que ver con 1 de Timoteo, capítulo 3, y la anterior a esa también, 1 de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a quedarnos en Tito 1, que es un pasaje que usted notará bastante similar al de 1 de Timoteo, capítulo 3. Así que voy a permitirme leer para usted y usted puede seguir con sus ojos la lectura. Haré lectura desde la Nueva Versión de las Américas, la NBLA, que con claridad nos dice, verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Padre, hoy miramos una vez más en tu palabra y buscamos la sabiduría que solamente proviene de ti. Por eso pedimos en este momento que tú nos ilumines por tu Espíritu y nos permitas ver a través de cada línea y cada palabra, en cada verso, Señor, y cada idea, lo que has intencionado para que tu pueblo conozca y también practique. Ser una iglesia obediente es lo que queremos ser. Lo lograremos solamente si tu gracia se derrama sobre nosotros por Cristo Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana como el título de una, ¿cómo se llama eso? De una búsqueda de empleados. Y le puse, se buscan pastores fieles, como si estuviéramos contratando. Ese es el título del sermón de esta mañana. Se buscan pastores fieles. ¿Alguna vez usted ha estado trabajando en medio de algún lugar o conoce de lugares donde se contrata a la persona equivocada o en el puesto equivocado por lo menos? Lo que eso provoca, estaba leyendo varios artículos acerca de los costos cualitativos, o sea, la plata que cuesta cometer un error de ese tipo, y cualitativos. Dije primero cuantitativos, la plata que cuesta, y cualitativos, los problemas que genera en el ambiente laboral y en el clima de la organización. Es que cometer un error en la contratación de una persona para un puesto específico, de hecho, puede ser muy costoso. ¿Por qué puede ser que una empresa se equivoque, teniendo ya un proceso, tal vez es que no lo tenga, para poder contratar a una persona idónea para un puesto? ¿Qué podemos
pensar que son las causas de ese tipo de errores. Quizá no describió bien el puesto y la persona aplicó por lo ambiguo que era la descripción y pensó que era apto. Quizá la descripción estaba clara, pero hizo tan buena entrevista, se presentó tan bien, habló tan bonito, que hay que contratarlo, es que es, ¿cómo no? Y se deja llevar por una superficialidad como lo es una buena presentación personal o que hable lindo. Quizá el perfil no estaba claro y no se sabía exactamente qué es lo que se busca y se va al mercado laboral a pescar sin saber qué es lo que realmente se quiere y tira el anzuelo en la tierra en lugar de en el agua y termina encontrando no un pez, sino tal vez una cucaracha. Hace un tiempo, si usted tiene ya algunos años, habrá recordado o recordará conmigo el triste y grotesco suceso que aconteció en el Hospital Calderón Guardia, en donde un empleado provocó un incendio, según el pequeño, después se supo con la intención de él apagarlo y quedar como héroe. Un empleado del hospital, no era un visitante, no era alguien que estaba de paso, era alguien con acceso a bodegas, con llaves, con acceso a materiales flamables. Un empleado que pasó por proceso de selección de personal, que tuvo que haber sido atajado en los filtros de recursos humanos, que es el departamento que se encarga de ver quiénes deben ser contratados o pueden ser contratados según su puesto. Estoy convencido de que el Hospital Calderón Guardia tiene procesos definidos para su proceso de contratación y estoy también convencido que se los saltó todos con él. Porque si hubieran buscado las referencias como los periodistas lo buscaron después para darnos la noticia, todos nos dimos cuenta luego que él ya tenía antecedentes de provocar incendios antes y ya habían investigaciones al respecto. Aún así, fue contratado, aún así, volvió a cometer la misma imprudencia y esta vez no contaba con que los extintores y el agua no estaba corriendo, los extintores estaban fuera de mantenimiento, otra persona que quizá hizo bien su trabajo. Y usted conoce la historia y si no, pues búsquela. El incendio fue terrible y una gran porción del hospital quedó quemada. El costo de tener una persona equivocada en el puesto puede ser alto a veces. Pero no solo eso, también está en el desaprovechar al candidato correcto por tener un mal criterio. Y se desarrollan formas en las que las empresas buscan el candidato ideal, pero a veces también lo hacen desde mucha ignorancia o creando criterios superficiales cuando el puesto quizá requiere mucha más sustancia en el carácter de la persona, en sus conocimientos y sus capacidades, en sus habilidades. Y se desaprovechan grandes candidatos porque no se tiene el criterio adecuado para saber buscarlos. Y ese es otro costo, el no saber qué se quiere realmente o cómo buscar a las personas ideales para un puesto específico. El pastorado no debe verse como meramente un trabajo. Hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3 que el que anhela obispado, buena cosa, buena obra desea. Es una obra buena del Señor, de aquellas que nos hablaba Pablo en Efesios 2:10, aquellas buenas obras que Dios prepara de antemano para que caminemos en ellas. Hay algunos que pueden caminar en la buena obra del obispado, del pastorado, y de anhelarlo también es algo bueno. El pastorado no debe verse meramente como un requisito de llenar una plaza que hace falta. Pablo le dice a Timoteo, no te precipites en imponer las manos. El tiempo, la experiencia y sobre todo el criterio bíblico deben privar
a que la iglesia pueda tomar una decisión correcta, definir correctamente qué es lo que busca, y aquí está definido, y aprovechar al mejor candidato posible para que desarrolle la labor loable de dirigir al rebaño delante de Dios, porque es el rebaño de Él. Por eso no puede reducirse a meramente un puesto, no puede reducirse a un trabajo común. La dirección del pueblo de Dios es un llamado altísimo. Y Pablo quiere que Tito lo entienda también. La carta a Tito es una carta que se conoce como una de las epístolas o cartas pastorales. Ya le había hecho una a Timoteo. En esta él resume más. Al parecer, la iglesia en Creta, que es la que pastorea a Tito, es una iglesia mucho más, si se quiere, madura y ordenada en algunos sentidos. Quizá no es necesario expandir tanto como sí lo hizo en la iglesia de Éfeso para con la carta a Timoteo. Sin embargo, no está exenta de varios vicios importantes. Por eso dice en el verso 5 que por esta causa te dejé en Creta. Hay una forma del apóstol de decirle, te voy a dejar encargado para completar las cosas que yo mismo no pude hacer. Y es que Pablo no está para completar todas las iglesias en todos los lados. Él planta, establece, deja liderazgo y continúa. Y el liderazgo que deja en Creta es el de Tito. Por eso le saluda al principio. Y en el verso 4 del capítulo 1 le dice, Tito, verdadero hijo mío, en la común fe, en la fe que tenemos por común. Y le desea, como en toda salutación de Pablo, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro Señor. Es muy importante para Pablo que la iglesia en Creta, en esta pequeña isla del mar Egeo, puedan haber orden en la iglesia. Es muy fácil que nosotros tomemos algo divinamente ordenado, divinamente diseñado por Dios, y empecemos a administrarlo y de inmediato empiecen a salir las cosas mal. No en vano somos humanos, y mucho menos en vano somos pecadores. Lo que tocamos lo arruinamos, sea la iglesia misma, así como matrimonios y hasta nuestras propias vidas, que son regalo de Dios. Para Pablo es muy importante haber dejado a Tito ahí y decirle en el verso 5 que ponga en orden todo lo que queda. Sobre todo, ¿qué? Designa ancianos en cada ciudad como te mandé. Ya esto estaba claro en la mente de Tito. Por eso las palabras siguientes a partir del verso 10 es advertirle acerca de ancianos que no están conforme al mandato del apóstol a Tito. La iglesia estaba desordenándose ya, porque falsos maestros estaban empezando a trastornar la fe en las iglesias, en las casas de ellos, enseñando que era necesario ser judío primero para luego ser salvo. Que no existía salvación sino a través de pasar por la circuncisión. A estos se les ha llamado judaizantes porque querían hacer judíos o judaizar a los gentiles que no eran de la circuncisión de nacimiento, como usted y como yo seguramente, diciéndonos entonces es necesario cumplir la ley para cumplir con Cristo. Esta falsa enseñanza, le dice Pablo a Tito en el verso 10, muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión, es preciso, verso 11, taparles la boca. ¿Qué imagen? No negocies con ellos, no los llames aparte. Ellos son maestros, saben lo que hacen, son llamados a un estándar más alto. A ellos que enseñan herejías condenatorias, tápales la boca. Están trastornando familias enteras, iglesias completas, enseñando ganancias deshonestas, cosas
que no deben. Qué fácil es para un pastor aprovecharse del rebaño, especialmente económicamente, ¿verdad? Parece que es automático. Por eso es advertido desde los tiempos de las Escrituras mismas. Los pastores toman a las iglesias como forma, como plato para servirse, como olla grande a veces. Y no dejan de abusar del rebaño, diciéndoles que la bendición de Dios está condicionada a su cantidad y generosidad a la hora de desprenderse de su dinero sobre todo, aunque también joyas he escuchado. De lo contrario, la bendición no llegará. De lo contrario, la prosperidad no tocará la puerta de tu casa. A estos falsos maestros, según el principio de Pablo a Tito, hay que callarles la boca. Fuerte, bastante fuerte. En contraste, en el capítulo 2, vemos entonces, en cuanto a ti, Tito enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estos ancianos en las familias, así como las ancianas mujeres, así como las jóvenes, así como los jóvenes, deben mantener una conducta que también esté de acuerdo a la sana doctrina, porque la sana doctrina no es información en el cerebro, no son respuestas correctas a un quiz teológico. La sana doctrina es la verdad acerca del Evangelio, la verdad revelada en las Escrituras con fidelidad, la comprensión de esa verdad aplicada a vidas que realmente practican entonces lo que entienden y de lo que están convencidos. No puede separarse la sana doctrina de la vida piadosa. Si no hay vidas piadosas y solo mentes llenas de información, eso de nada aprovecha. Es necesario que conectemos lo que sabemos de Dios con nuestras manos y pies. De lo contrario, hermano y hermana, nunca seremos una iglesia de sana doctrina. No importa cuántos amenes digamos desde la banca. No importa cuán precisa inclusive sea la enseñanza y la predicación, la sana doctrina va más allá de información, está conectada con vidas piadosas que demuestran que esa sana doctrina es, de hecho, buena doctrina. En el verso 5, entonces, tenemos las razones de Pablo al dejar a Tito en Creta. Básicamente dos. Por eso te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, número 1. Y número 2, designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Aquí empieza el plan de Pablo con Tito y la iglesia de Creta, para ir sanando esos desórdenes, ir sanando esos venenos que se estaban metiendo a través de la enseñanza y falsas doctrinas. No puedes continuar una iglesia bien si no se termina de poner orden en lo que aún está pendiente, que claramente el texto nos está intencionado en hacernos a entender que no era una iglesia perfecta, no era una iglesia completamente madura, habían muchos espacios vacíos en cuanto al orden de la iglesia. Y sobre todo, el segundo punto, hacía falta verdaderos maestros, verdaderos ancianos, de acuerdo al modelo de Dios, que después vamos a ver en detalle cómo se ven ellos. Así que el plan para sanar la doctrina y la práctica de la iglesia en Creta parte de poner orden en la iglesia y de designar ancianos de acuerdo al mandato apostólico. Sin embargo, hay una lección que está en el puro inicio de ese verso 5 que no podemos dejar pasar también. Sería muy fácil hacerlo. Ven al puro inicio, por esa causa te dejé en Creta. Hay un principio de delegar, de confiar en otros, de pasar la estafeta. De haberse invertido en alguien lo suficiente como para confiarle una altísima responsabilidad. Una verdadera iglesia sana que practica sana doctrina también es una que se invierte en las personas y levanta en el liderazgo personas que puedan encargarse de la obra, aún en la ausencia
de aquellos que han estado encargándose a lo largo de los años. Qué fácil era para Creta y la iglesia ahí, para cada una de esas familias que se reunían en sus casas, y sobre todo para Tito, que Pablo se encargara de todo, ¿verdad? Qué fácil sería para nosotros también en el Betel, que el apóstol Pablo estuviera acá y pusiera todo en orden. Pero por esa causa, porque él no puede estar ahí, porque tú eres un hijo verdadero en la fe, porque confío en el trabajo que hemos hecho juntos, el mismo que Pablo le encomienda y que exhorta a Timoteo, designa hombres fieles. Por eso descansa Pablo en colocar en las manos de Tito la iglesia de Creta, para que ponga en orden lo que está pendiente, lo que queda, y para que designe ancianos en cada uno de los lugares donde estaban asentadas pequeñas iglesias, en cada ciudad, como te mandé. Así que esa es la razón de Pablo al dejar a Tito en Creta. Por eso esta carta también está escrita para nuestro provecho, para que miremos a nuestra iglesia y pongamos las cosas en orden y veamos que los ancianos sean elegidos y designados de la manera correcta. El anciano entonces debe cumplir sobre todo dos requisitos. El primero lo vamos a ver de los versos 6 al 8 y el segundo en el verso 9. El primero debe ser que el anciano debe tener una reputación irreprensible y el segundo que el obispo debe retener la palabra fiel. Por eso, la lección de esta mañana para nosotros debe ser que los ancianos designados deben ser personas irreprochables y personas defensoras de la verdadera enseñanza. Vayamos a cada punto. Verso 6. El anciano debe tener una reputación irreprensible. Esta reputación irreprensible debe darse delante de su familia y en segunda instancia como mayordomo de Dios. Primero, delante de su familia. Verso 6. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Así que el primer punto es que el anciano debe tener una reputación irreprensible delante de su familia. La palabra irreprensible es que no tiene reproche, que no hay forma de reclamarle de manera pública nada, de que es una persona que está más allá de la crítica, no porque no haya nada que criticarle, sino porque no haya nada grave en cuanto a su carácter y su moral que lo descalifique como alguien a quien imitar en la fe. Por supuesto que no podemos esperar perfección de caracteres o perfección moral. Esa se la dejamos solo a Jesucristo. Pero el anciano, en esa palabra irreprochable, tan alta y tan fuerte que es, debe ser entonces un pequeño pero fuerte imitador de la vida de Cristo. Una vez más, no esperando en él la perfección absoluta, pero sí un carácter que no pueda reprochársele en cuanto a sus decisiones, en cuanto a sus actitudes, en cuanto a su moral. Debe gozar de una reputación de ser irreprensible. Su irreprensibilidad, si la palabra me la dejan dar, debe mostrarse en muchas dimensiones. Inmediatamente le dice que sea esposo de una sola esposa, marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer, literalmente. El principio más claro y evidente de esta cláusula es que este anciano debe ser fiel en el pacto matrimonial. Su fidelidad es una forma de medir la fidelidad que tendrá para con Dios delante de su iglesia y para con su iglesia delante de Dios. Un hombre que no es fiel a su propia esposa no merece ni debe ser levantado ni designado como anciano en una congregación. Por eso es importante que la vida de nuestros ancianos sea un libro abierto
delante de nosotros, sus casas, por ende, estén abiertas delante de nosotros, sus vidas sean detectables delante de nosotros para medir su fidelidad. No pueden haber reproches, debe ser irreprensible, ¿cierto? No pueden haber reproches de infidelidad, jamás pueden haber reproches de infidelidad. Debe ser el hombre de una sola mujer la suya, su esposa, aquella que en su casa representa a la iglesia, así como él representa a Cristo. No puede haber un hombre levantado como anciano cuya mujer pueda ser denunciadora o denunciante de que su esposo no le es fiel. Ese hombre queda automáticamente descalificado de ser considerado o designado como un anciano. Tristemente, conozco, lejanamente, pero conozco un caso donde un pastor fue infiel con una de las feligreses de la iglesia. En ese instante, él quedó descalificado, se hizo pública la situación. Fue claramente devastador para la iglesia, para su esposa, imagínense cuánto. Pero lo sano de que esa palabra ancianos esté en plural es que cuando hay otros hombres que están guardándose y considerando en altísima estima este perfil del pastor, puedan llamarle a cuentas. En esa iglesia no había ancianos. Él era el rey de su reino. El rey cayó en pecado. Sus súbditos no pudieron hablar. Su esposa se dedicó las semanas siguientes a buscar a cada hermana, especialmente mujeres, casa por casa, a decirles que ella ya lo había perdonado, así que el resto de la iglesia podía hacerlo ya también. Por eso la Escritura está por encima de nosotros. Si no es hombre de una sola mujer, si no es marido de una sola mujer, está descalificado, no importa si su esposa le deja pasar sus infidelidades. Ella no está por encima de las Escrituras, no está por encima de la enseñanza del apóstol. ¿Qué hizo la iglesia después de eso? Trajeron líderes por encima del pastor, limpiaron la basura y pusieron a alguien más y ahí quedó. Una iglesia sana debe considerar este requisito de irreprensibilidad delante de su familia por altísima estima. De lo contrario, cosas así pueden suceder. Inmediatamente puede surgir una pregunta importante. ¿Debe ser casado entonces? Mi persuasión personal es que no es una obligación al anciano que esté casado, es algo ideal. Pero Pablo ya habla en 1 Corintios 7 que él desearía más bien que todos nos quedáramos como él, sin casarnos. Y eso no le impidió a él dirigir la iglesia y sugerir a otros que más bien evitaran casarse, aunque sabían, y dijo ahí, que no estaba mal quien lo hacía. Y hay quienes reciben de parte de Dios una capacidad especial de poder quedarse solteros o quedarse sin casarse para dedicarse al evangelio, al ministerio. Inclusive lo insta en mujeres, doncellas, en vírgenes, cosa que a veces no instamos mucho, pero está ahí. Es posible no ser casado y servir por completo en el ministerio. Así que por esa cláusula no me convenzo de que de fijo deba referirse a un hombre casado. De lo contrario, no puede estar calificado. Mi preferencia personal, lo ideal, como les repito, es que como iglesia no nos apresuremos a levantar un hombre, especialmente si es joven, que no esté casado. Esperemos a verle ser fiel con su esposa. Esperemos a que tenga él su casa y la sepa gobernar con amor, con sacrificio, como Cristo ama a su iglesia. Pisaremos más firme si hacemos eso. Sigue diciendo que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. Otra característica de un anciano con reputación irreprensible delante de su familia.
Ahora, la palabra ahí para creyentes es un poco complicada de explicar y de traducir inclusive. Y les insisto, mi persuasión no es que debido a la fe personal de un hijo suyo, él deba ser evaluado. Porque la fe, sabemos, es completamente individual, llega a la persona a quien Dios designó para ser salvo. Así que se me hizo en la interpretación del texto bastante extraño evaluar el carácter de una persona por cómo alguien distinto a él crea o no, aunque sea su propio hijo, porque ningún hijo es salvo debido a la fe de su padre, sino que él mismo debe llegar a la fe. Y quienes luchan con la fe de sus hijos saben a qué me refiero. No puedes forzar a tu hijo a creer. Diría yo tampoco, no puedes evaluar que el hombre deba forzar a sus hijos a creer para ser considerado anciano calificado. La palabra ahí para creyente es exactamente la misma para fiel o fidedigno o de fidelidad, que puedes confiar en él. Así que creo que la idea detrás y por la cual sí puede ser calificado el pastor y evaluado acerca de su proyección a su familia, es que él haya demostrado por su forma de criar a sus hijos, de que sus hijos tienen un carácter que refleja su crianza. Yo he criado hijos fieles, por eso mi hijo es digno de confiar. Más allá si ya ha ejercido fe salvífica o no, si ese hijo ya maduro, eso lo presupone en el pasaje, no como en el anterior, que son hijos que se sujetan a su padre, esos son quizá más chiquitos, este quizá tiene que ver con alguien más maduro. Si su hijo es alguien de fiar, entonces sabemos que el testimonio de su padre en casa es haber criado a alguien bajo la piedad y la santidad. Así que no evaluamos el carácter de un pastor por la fe salvífica de sus hijos, pero sí por el carácter que refleja una crianza de acuerdo a la piedad. Por eso más adelante le dice que no sean estos hijos acusados de problemas ni de rebeldía, porque eso sí refleja la manera en la que fue criado y que también ese hombre se invirtió en sus hijos para que ellos fueran hombres y mujeres de bien. Así que, así como miramos la relación matrimonial del pastor siendo fiel a su esposa, miramos también el carácter del pastor como padre a través del carácter de sus hijos. Hijos de piedad, hijos de santidad, hijos confiables, de buena reputación, reflejando que el discipulado en casa sucede, que el pastor se invierte en su casa y sus hijos aprenden a seguir al Señor hasta que lo puedan decidir también por su propia cuenta y por la gracia soberana de Dios, sobre todas las cosas. Así que esos son los requisitos de acuerdo a la irreprensibilidad del pastor delante de su familia, en versos 7 y 8, ahora como mayordomo de Dios. Porque el obispo debe ser irreprensible, nos lo vuelve a decir, ¿lo ven? Pero esta vez, como mayordomo, como encargado de las cosas del amo, administrador de Dios, delegado a dirigir lo que le pertenece a alguien más. La palabra para mayordomo o administrador ahí es la palabra que se usaba para un esclavo encargado, una especie de esclavo jefe que dirigía los negocios de su amo. Es necesario, debe ser irreprensible también, no solo en su casa, con su esposa y sus hijos, pero como administrador de lo que le pertenece a Dios. A Dios no le pertenece este edificio, hermano y hermana. El anciano no es medido por la comodidad de las bancas, sino por la fidelidad a Dios del rebaño que pastorea. Ahí se demuestra un verdadero administrador de Dios, un buen administrador de Dios. Que no sea obstinado o testarudo, cabezón, decía mi abuelo. Que sea una persona que entonces pueda recibir corrección en paz, que sea enseñable, no obstinado, que reciba un buen consejo,
aún del miembro más pequeño. Que pueda reconocer que la iglesia también habla de parte de Dios y quiere ir hacia un lugar, que Él no sea obstinado y también escuche a su congregación. Que no sea obstinado a la hora de ver que el rumbo que se está tomando quizá no es el mejor, es necesario corregir en el camino. Para eso también se necesita humildad. Por eso no debe ser obstinado, pero tampoco iracundo, enojón, peleón. Que cuando hablas con Él hay paz. Que cuando acudes a su consejo no hay regaño ni juicio condenatorio. Hay Biblia, consuelo y ánimo. No iracundo, no peleón. Tampoco dado a la bebida. No que no disfrute un día de un buen vino, sino que no disfrute todos los días de mucho vino. ¿Por qué la bebida? Porque la bebida es un desinhibidor, porque descontrola la voluntad, porque no es alguien confiable quien no está en sus 5 sentidos. Porque a los borrachos los juzgará el Señor. Porque así demuestran lo que más adelante también nos va a decir, que tiene dominio propio y sabe parar o sabe abstenerse. Es una persona ejemplar, ¿cierto? No dado a la bebida. Tampoco pendenciero, o sea que busca el pleito. Y en sus intervenciones no hay sanidad, sino más bien heridas. No puede ser iracundo, ni tampoco pendenciero. Vean lo que nos dice ahí, el reflejo de lo que ya sucedía en el verso 11, que no fuera amante de las ganancias deshonestas. Vaya que tenemos de esos. Gracias a Dios aquí no. Pero no por eso descuidemos este punto. Busquemos dónde está el corazón de cada anciano. Si realmente está en el dinero. Ojo, no solo el dinero de aquellas ganancias deshonestas de las que puede extraer con falsa doctrina para trasquilar a las ovejas de su lana, sino de si su amor está en el dinero, en el que le provee quizás su trabajo, en el que le proveen sus inversiones, y está dispuesto a engañar a otros, no importa fuera de la iglesia también, pero engañarlos porque busca en su codicia acumular riquezas en este mundo. Verso 8, en contraste, seguimos viendo como mayordomo de Dios, antes bien debe ser hospitalario, y voy a unirlo con la siguiente, amante de lo bueno. La segunda, no tenemos una palabra que refleje eso en una sola palabra, digamos en español. Por eso nos pone amante de lo bueno, amante del bien. Pero es una sola palabra en el idioma original, así como la anterior. Y las dos empiezan con la misma palabra, amor. Así que el anciano, lejos de ser todas esas cosas negativas, debe ser positivamente amante del bien y amante de aquel que es extraño. Por eso dice hospitalario, que ame al que no es de su casa, que ame ser buen hospedador. Y así nos lo había dicho también Pablo en 1 Timoteo 3. Por eso digo, la casa del anciano debe estar abierta. Antes debe ser amante del que es extraño o hospitalario, amante también de lo que es bueno, no de lo que tenga reputación cuestionable, sino amante de aquello que honra a Dios. Debe ser prudente, que sepa tomar decisiones sin exagerado riesgo, sin responsabilidad, sino más bien serio y con las prioridades en orden.
También debe ser justo o recto en su forma de conducirse. Por eso dice es irreprochable o irreprensible. Debe ser santo. ¿Cómo medimos la santidad de una persona? A veces pienso que nos apresuramos demasiado en los procesos que hemos vivido antes como iglesia, porque yo no sé cómo medir todo esto en alguien escuchándolo predicar 3 veces. ¿Se ha puesto a pensar conmigo eso? Es que viene bien referenciado, pues que se quede. Y con el tiempo diremos. Prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Literalmente con templanza, con dominio propio de su carácter, de sus emociones, controlado. Ese debe ser, y la palabra es debe ser, el anciano que Pablo quiere que Tito designe y que desplace a los que estaban enseñando mal, que ya estaban en posición de liderazgo. Que sean desplazados estos amantes de ganancias deshonestas, posiblemente amantes dados a la bebida, porque ¿por qué lo colocaría? Posiblemente obstinados, peliones, iracundos. Pablo quiere gente hospitalaria, que ame al extraño, que ame lo bueno, que sea prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Un buen mayordomo de Dios y un buen mayordomo de su casa. Así que el anciano debe tener una reputación irreprensible delante de su familia y como mayordomo de Dios. Y finalmente, en el verso 9, el obispo, ya nos cambia la palabra, ya no es anciano, ahora le llama obispo. Por eso Pablo usa las 2 palabras de forma intercambiable. No hay diferencia entre un anciano y un obispo. Empiezan a decirnos una nueva palabra. Debe retener la palabra fiel para 2 cosas. Para exhortar con sana doctrina y para refutar a los que contradicen. El anciano finalmente no solo debe tener cualidades de carácter, ser un buen administrador de su propia casa y también de los menesteres ministeriales. No solo debe tener cualidades morales que sean imitables, sino también debe tener una capacidad, una aptitud, que sea apto para retener la palabra fiel, la que es conforme a la enseñanza, no conforme a su enseñanza, sino la enseñanza objetiva, la palabra de Dios, a la que todos miramos para aprender. De lo contrario, no será capaz de exhortar con sana doctrina, ni tampoco refutar a los que contradicen esa enseñanza. Hemos visto ya que no es necesario realmente que en la pluralidad de ancianos todos tengan que tener la misma cantidad de ocasiones enseñando desde el púlpito por lo menos, pero sí debe ser detectable de cada anciano para ser designado en la iglesia que sea capaz de manejar con precisión, como se lo dijo Pablo a Timoteo en su 2ª carta, manejar con precisión, trazarla con precisión, esa palabra de verdad. Para Pablo es muy importante que se ponga en orden la iglesia. Y el orden empieza desde arriba. Empieza con pastores que toman su rol desde su carácter hasta su aptitud. Note usted que en los requisitos que Pablo describe no está ser gerente, ser amo, tener cuántos esclavos en esta época, cuántas propiedades, de qué tamaño, haber ocupado posiciones de gobierno dentro del Imperio Romano, haber participado en el Sanedrín durante tantos años. Eso no impresiona al apóstol ni impresiona a Jesucristo. Jesucristo tomó de pescadores e hizo apóstoles de ellos. Lo que busca nuestro Dios no es un currículum lleno de experiencia y estudios. Aquí no está el seminario tampoco, aunque es conveniente.
Aquí están hombres de carácter y de aptitud. Y su aptitud no es de saber dirigir y gerenciar, es de saber enseñar la palabra fiel, retenerla. Porque deben ser capaces, con esa palabra que conocen y que retienen, de ser exhortadores con sana doctrina y refutadores de aquellos que la contradicen. La exhortación es el llamado a la rectitud de conducta. Es el ánimo, es la corrección amorosa. Es un don espiritual. Es un don de hablar. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 4, versos 10 y 11, nos dice que el que habla, de acuerdo a los dones espirituales, hable conforme a las palabras de Dios. El exhortador, por ende, exhorta desde las Escrituras. Su consejo es cristiano y bíblico desde su origen. De tal forma que este anciano usa la Escritura como su materia prima para la corrección en el error. No corrige desde su personalidad, ni corrige desde su autoridad. Corrige desde la siempre verdadera palabra de Dios. Con sana doctrina, por eso dice ahí. Y segunda instancia y final, es capaz de refutar. No callará bocas con bozales, callará bocas con contenido bíblico, con sana doctrina, con la capacidad de no ser un hombre peleón, pero sí firme en la Escritura. Podrá contradecir, o bien refutar a los que contradicen, a los que insisten en condenar a otros con enseñanzas que colocan obras como medios para salvación. Porque todo aquel que enseñe que las obras son necesarias para la salvación, que es necesario que nos circuncidemos y seamos judíos para poder ser salvos, es un obstáculo y una piedra de tropiezo para los cuales Jesús tuvo las más severas palabras. Hay de ustedes que pongan tropiezo a estos más pequeños. ¿Qué cuidado hay que tener para decir, atreverse a sacar de nuestra boca anhelo el obispado? Hay que tener temor. Tiene que pesar más la lengua antes de decir algo así. Iglesia, ¿dónde está cada uno de nosotros como miembros en todo esto? Nuestra forma de gobierno nos pone en una posición muy participativa. Necesitamos ser bíblicos en nuestra forma de evaluar la ratificación de nuestros ancianos, sin superficialidades, tampoco con exageraciones, sino con un criterio santo y fiel al texto. Ancianos, aunque hoy le cayó todo a Adrián, pero después les pasamos el video. Seamos bíblicos en evaluar nuestro propio trabajo como mayordomos de Dios, sin permitir que la inercia nos convenza de que todo está bien. Es que así vamos, siempre hemos sido así. Más bien busquemos mejorar para provecho de la iglesia y la honra de Dios. Iglesia toda junta, designemos como iglesia solo a personas que cumplan con irreprochabilidad moral y capaces de enseñar la verdad adecuadamente. Insisto, no más superficialidades, tampoco exageraciones. No busquemos currículums llenos de logros humanos, busquemos hombres que saben gobernar bien su casa, que saben ser buenos administradores de las cosas de Dios, que sean aptos para manejar con precisión la palabra. Ahí están las cosas que debemos poner en perspectiva. La vida de estos ancianos, hermano y hermana, son personas o son vidas que reflejan, si se quiere, vamos a llamar en miniatura, el carácter mismo de Cristo. No podemos esperar de ellos ser iguales a Cristo en todo,
Pero como leía atinadamente Daniel más temprano, ellos buscan ser imitadores de Cristo, busquemos nosotros imitarles también a ellos. No vamos a ser perfectos. La palabra no busca perfección, pero si ve todos estos requisitos, son requisitos que claramente podríamos ver en nuestro Señor Jesús. Los líderes fieles, vamos a poder entenderlos, son un medio de gracia para admirar a alguien que sigue con fidelidad y denuedo las enseñanzas y el carácter de Cristo. Insisto, sí, con errores, con imperfecciones, pero buscamos en estas pequeñas miniaturas de Jesús personas a quienes también podamos admirar. Por eso digo yo en esta mañana, busquemos en la vida de ancianos calificados un ejemplo de vidas transformadas por el Evangelio. Y convenzámonos, si es que aún no te estás convencido, convéncete hoy a buscar en Jesús el cambio de vida que necesitas. En Jesús hallamos el modelo pastoral perfecto. En los ancianos encontramos a aquellos que han levantado la mano y tenido el compromiso de decir, así es como la iglesia busca seguir a Cristo con su mayor compromiso visible posible. Hermanos, usted sabe que soy anciano en esta iglesia desde hace algunos años y este estudio me ha hecho estremecer para buscar en mí aquello que no esté funcionando bien y delante de ustedes también reconocer mis errores y corregir en el camino. Eso es lo bello de la predicación, corregimos todos juntos, caminamos juntos bajo la misma instrucción. Que Dios sepa darnos también gracia en crecer como iglesia y poner cosas en orden desde arriba y que cascadee hasta el miembro más nuevo para que seamos una iglesia de sana doctrina. No solo que entiende bien la palabra y comprende y sacaría un 100 en ese quiz, pero sobre todo que camina en piedad y santidad gracias a lo que entiende que debe hacer. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, gracias una vez más porque podemos en tu nombre recibir de tu predicación, Señor, la predicación de tu palabra, mejor dicho. Un aliento fresco, muy reflexivo, acerca de lo que debemos evaluar nosotros como iglesia delante de ti. Ninguno de nosotros está por encima de tus preciosas y sagradas escrituras. Más bien, gracias porque las podemos ver con claridad hoy. Porque podemos hacer autorreflexión, cada uno de nosotros como miembros, también los ancianos, para compararnos y vernos en este espejo y saber corregir en el camino. Como te hemos dicho antes en este servicio, damos gracias a tu nombre por la fidelidad que has tenido tú de colocar a hombres durante tantos años a dirigir a la congregación. Ayúdanos, Señor, a quienes dirigimos también a hacerlo como buenos mayordomos, fieles de lo que te pertenece a ti. Que la iglesia del Betel, Padre, siga creciendo en comprensión y práctica. Y cada uno de nosotros admiremos tu sabiduría en diseñar a tu iglesia de la manera que lo has hecho y en poner en orden las cosas como deseas que lo hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Tenés entre 12 a 18 años? Te esperamos en la Sociedad del Betel, sábados a las 3:30 p.m. Cerca y personal todos los sábados a las 6 p.m. Nos vemos en casa de Julio en Jardines de Tibás. Servicio dominical a las 10 a.m. Tenemos también transmisión vía Facebook Live. Células virtuales jueves a las 7 p.m. Reunión de mujeres Mujer Verdadera cada 15 días, sábados a las 3 p.m. Iglesia El Betel.